¿Sí me oyen? Sí, muy buenas noches. Buenas Oh, noches, bendiciones. que me había metido al otro, me apareció Enrique en el otro. Así que, bueno, Dios le bendiga a todos. Buenas noches. Damos gracias a Dios por permitirnos una vez más estar reunidos en esta escuela de liderazgo. Recuérdese que el propósito de todas estas lecciones son poder alcanzar la meta que el Señor quiere para nuestras vidas. Amén. Así que hoy vamos a hablar acerca de un líder controlado por el Espíritu Santo. Un líder controlado por el Espíritu Santo. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Los objetivos que vamos a tratar de alcanzar hoy es entender que las habilidades que cada uno tiene como líder no son propias, sino que vienen de Dios y que la capacidad de permitirles a través de cada vida. O sea, lo que queremos alcanzar es entender, Dios ha creado al ser humano con habilidades, pero que muchas veces no son controladas por el ser humano, sino son controladas por la carne. Y por lo tanto, si el Espíritu Santo no controla, no podemos lograr lo que Dios tiene el propósito para nosotros. Número 2, poner en práctica los principios del crecimiento personal que llevan al liderazgo eficaz. Un liderazgo nunca se puede ejercer a capacidad o llegar al éxito si nosotros no ponemos en práctica lo que aprendemos. Número 3, recordar que Dios es quien perfecciona a sus hijos en todas las áreas. O sea, en otras palabras, la eficacia de mi liderazgo dependerá de mi capacidad de rendirme a Dios para poder lograr mis objetivos. Y número 4, evaluar si los rasgos del líder están o no por ser formados y alcanzados en cada uno. Ok, vamos a dar la introducción. El verdadero liderazgo tiene dos fases. La primera fase es yo aprendo de alguien. La capacidad de yo aprender de alguien, ser sumiso a alguien, ser disciplinado por alguien, eso va a tener como objetividad que cuando yo también ejerza el liderazgo o trate de formar a otros para Cristo, los voy a formar de tal manera como yo fui enseñado. Entonces, uno de los propósitos que debemos de aprender siempre es que nosotros seamos buenos. Discípulo quiere decir aprendiz. Yo necesito ser un buen discípulo para poder ser un buen maestro. ¿Se recuerdan de David? Dice que David en la cueva de Adulam, dice que le llegaron 300 hombres, dice endeudados, con carácter difícil, emproblemados, enojados, todo lo que usted quiera decir. Sin embargo, David al final dice que esta gente salió con una capacidad que daban la vida por su líder, daban la vida por David. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, cuando Dios nos trae a una persona a nuestra célula, a nuestro liderazgo, tenemos que entender que si Dios la puso en nuestro liderazgo, nosotros tenemos la capacidad por medio del Espíritu Santo de poder lidiar con esas personas. A medida nos espantamos cuando viene gente, y a veces viene gente con problemas. Alguien me dijo una vez, tiene los mismos problemas que yo tengo o que yo tenía. Entonces, eso es lo que Dios quiere que nosotros vayamos formando a la gente. Vamos al punto número 1. El fundamento interno. Pasemos a la otra. El fundamento interno. Porque dice la palabra que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Una de las cosas que a veces tal vez no nos preguntamos es, ¿cómo es que Dios decidió crear al hombre? ¿Cómo es que Dios formó al ser humano y le dio la capacidad de tener la creatividad? Pero para entender la personalidad del ser humano tenemos que entender que cuando Dios nos formó a su imagen. Pero la imagen no solo es la silueta externa, sino que la imagen que Dios quiso plasmar en el ser humano es que fuéramos como Él. Por eso en la Biblia dice que
Dios le dice a Moisés, tú serás como Dios a Faraón. En otras palabras, le está diciendo, todas mis características como Dios te las he puesto y te las he dado. Cuando Jesús estuvo en la tierra, también le dijeron, lo empezaron a acusar, ¿cómo es que te llamas hijo de Dios? Y Jesús mismo dijo, ¿acaso no habéis oído que sois dioses? Lo que quiere decir es que nuestra personalidad tenemos que entender que nuestra personalidad está creada a la imagen de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos la capacidad de ser como Él. Jesucristo dijo, si el árbol es bueno, dará fruto bueno. Si es malo, dará fruto malo. Quiere decir eso que nosotros tenemos la capacidad, si nos pegamos al Espíritu Santo, si somos influenciados, si somos llenos del Espíritu Santo, nosotros tendremos la capacidad también de mostrar un liderazgo y de formar a otra gente con el carácter de Cristo. Recuerden que cuando estamos formando gente, no estamos formando la gente a nuestro carácter. La estamos formando al carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el perfecto. Entonces, el carácter es el reflejo de lo que nosotros hemos aceptado interiormente. A veces nosotros estamos luchando dentro de nosotros y por eso muchas personas le tienen temor al liderazgo porque dicen, si yo mismo no me aguanto, ¿cómo me voy a poder tener otra gente? Sin embargo, nosotros tenemos que entender que cuando recibimos a Cristo, somos formados una nueva criatura, nacemos de nuevo, pero nosotros tenemos que ir creciendo espiritualmente, desarrollándonos por medio del Espíritu Santo para poder alcanzar lo que Dios quiere en nuestras vidas. Jesucristo dijo, aprended de mí. Él no dijo, bueno, yo ya nací humilde, yo ya nací perfecto, así que ustedes sean iguales. No, dice aprender. ¿Qué quiere decir aprender de mí? Significa hacer lo que Jesús hacía. Recuerde que nuestra meta es parecernos a Jesús. Entonces, si nosotros queremos parecernos a Jesús, tenemos que aprender. Dice, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Algunas personas piensan que cuando dice manso y humilde, se está refiriendo a que el carácter de cada persona tiene que ser tranquilo, tiene que ser sereno, tiene que ser como quien dice sin alterarse, pero eso no quiere decir Dios te trajo, Dios te dio un carácter y ese carácter lo tienes que usar para la gloria de Dios. Yo cuando estoy enseñándole a personas acerca de los niños y veo un niño que es hiperactivo, un niño que está siempre en movimiento, le digo a los padres, la capacidad de ese niño es mucha, es rápida, necesitas mayor energía, pero si tú canalizas toda esa energía del niño, vas a ver que ese niño va a tener una capacidad grande en la vida y va a lograr cosas grandes. Entonces, ¿qué quiero decir? Tu carácter no está distorsionado, sino que está desubicado. Lo que necesitas es ponerlo a los pies del Señor para que el Espíritu Santo lo guíe. Sigamos el número 2. Algunos consejos fundamentales que nos ayudarán a crecer. Número 1, alimentar a diario su fe. Recuérdate una cosa, el liderazgo es algo, yo aprendo, yo enseño. No sencillamente solo enseño y enseño y enseño y nunca aprendo. Porque hay mucho liderazgo. Por eso es que la visión G12 se ha tergiversado mucho, porque hay personas malintencionadas que ejercen el liderazgo sin realmente estar sumisos a Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender a tener un crecimiento espiritual. Lo primero que tenemos que hacer es alimentar a diario nuestra fe. ¿Qué significa eso? Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, no simplemente escuchar. A veces usted va en la calle y usted escucha muchos ruidos, pero oír significa poner atención a lo que se está oyendo. Entonces, para que nosotros crezcamos espiritualmente, tenemos que alimentar a diario nuestra fe. Solo aquellas personas que activan su fe son aquellas personas que logran o alcanzan sus objetivos. Aprender a vivir en la fe nos da un
plus, como se dice, nos pone al nivel sobre las circunstancias. Entonces yo como líder tengo que aprender a mantenerme en fe, que cuando las circunstancias sean adversas, yo debo de mantenerme firme sabiendo que Dios está conmigo. También tenemos que ser una persona equilibrada. Muchas de las veces nosotros hay diferentes caracteres y a veces las personas son muy emocionales. Por ejemplo, cuando en mi personalidad, por ejemplo, cuando viene un hombre de Dios y un ministro de Dios y yo quiero estar a solas tratando de oír lo que él dice. Hay gente que se pone y grita y dice amén y gloria a Dios. Cada quien tiene su personalidad, pero tenemos que aprender a tener un balance en la vida espiritual. Ni ser demasiado emocional, ni ser demasiado frío, sino ser equilibrados. Porque en 1 Timoteo 4:12 le dice Pablo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que para ser nosotros una persona equilibrada, lo primero que tenemos que hacer, según Pablo, es ser ejemplo con tus palabras, con tu conducta y con amor. Hay personas que no les gusta hablar positivamente o hablar por fe. Dicen, cada vez que yo hablo de fe, siempre me viene un problema. Cada vez que yo digo lo voy a lograr, se derrumba todo y no lo logro. No, tienes que aprender a estar haciéndolo constantemente. Número 2 dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Si yo les digo a ustedes qué libro han leído en esta semana, algunos de ustedes dirán, bueno, no he leído, otros dirán, sí he leído. Hay que ocuparse de la palabra, especialmente nosotros los que predicamos, necesitamos estar siempre constantemente en contacto con la palabra, leyendo libros, aprendiendo de otros hombres, porque no es posible dar solo lo poquito que tenemos. Y luego dice, no descuides el don espiritual que hay en ti. ¿Qué significa descuidar el don? Significa que nosotros dejamos la comunión con el Espíritu Santo, dejamos de leer la palabra de Dios, dejamos de orar, dejamos de buscar a Dios y eso empieza a descuidar. Algunos dicen no apaguéis el Espíritu, pero realmente el Espíritu Santo no se puede apagar jamás, sino que lo que está diciendo es no apaguéis el Espíritu Santo. Cuando nosotros vemos a una persona que ha perdido su pasión, que ha perdido su deseo de servir, es porque ha descuidado su don. Y luego dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. En otras palabras, el liderazgo no es para que se te suba la cabeza, el liderazgo es para servir a los demás. Hay personas que tienen el liderazgo como que fuera un traje nuevo y lo quieren estar luciendo. El liderazgo es servir, el liderazgo es mostrar, ayudar a los demás. ¿Para qué? Para que los demás puedan servir a Dios. Otra de las cosas que nos ayudarán es involucrar a nuestra familia en el ministerio. Una de las cosas que protege mucho a la familia es cuando estamos involucrados en las cosas de Dios. Algunas personas dicen, hermano, pero es que mire, si usted viera mi matrimonio a veces está desequilibrado, mi matrimonio está pasando situaciones difíciles y cómo yo voy a ser líder. No, todos estamos teniendo situaciones que tenemos que enfrentar, pero cuando estamos involucrados los dos, es más fácil pedir perdón, es más fácil perdonar, es más fácil servir a Dios. Pasemos al número 3. La meta, dice la palabra, la perfección. Jesús dijo, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cuando estamos hablando de perfección, no estamos hablando de una rectitud completa, sino estar persiguiendo lo que es mejor, lo agradable a Dios. El liderazgo que Dios espera es aquel que esté dispuesto a rendirse al Espíritu Santo para que Él moldee nuestro carácter. Déjeme decirle una cosa. Es triste y es lamentable hoy día ver que muchos de los líderes solo tienen el liderazgo como título, pero realmente no son líderes.
El líder lo primero que hace es, y eso lo vamos a ver más adelante, dar ejemplo de búsqueda. Entonces, hay cuatro rasgos que distinguen la personalidad del líder. Número uno, pasemos a la otra. Número uno, un líder tiene que ser entusiasta. Un buen líder tiene optimismo a pesar de las circunstancias. Yo le decía a las personas, imagínense que usted tiene un liderazgo, usted tiene su célula y usted encuentra a aquella gente que está esperándolo ahí y usted llega, ay hermanos, Dios les bendiga. He pasado un día bien duro, bien difícil. Ustedes saben cómo es el diablo. ¿Cómo creen ustedes que la gente los va a recibir? Dice, yo creo que se juntan todos y hasta el perrito le pone las manos para ver si se entusiasma. El líder tiene que ser entusiasta. Ok, algo que tenemos que aprender es no fingir las cosas, porque ahí está el otro obstáculo. Van todos desesperados, enojados, peleándose con el tráfico y llegan, aleluya, gloria a Dios, hermanos, el Señor está acá, Dios es bendito, aleluya, ¿cuántos están alegres? No, eso no se hace, porque el hermano castellano siempre enseña, la gente va a percibir el espíritu con que tú haces las cosas. Podemos pasar problemas, dificultades, pero tú no vas a fingir algo que no eres. Simplemente decir, miren, estoy cansado igual que ustedes, pero sabemos que aquí nos renueva las fuerzas y empezar con entusiasmo, con deseo de seguir adelante. También un líder no desmaya. Un líder no se da por vencido porque conoce a Dios, conoce quién es Dios y se refugia en él. Ahora, ¿qué sucede cuando estamos pasando dificultades? Le voy a decir, oí a un famoso pastor, a un famoso predicador que dijo esto. ¿Cuántos de ustedes han querido tirar la toalla? Y lo dijo a muchos pastores y algunos pastores pues dijeron varios. Y él me dijo esto que me impactó a mí y él dijo, si tú nunca has querido tirar la toalla es porque, ¿saben qué es tirar la toalla? ¿No? Rendirse y renunciar. Dice, si tú nunca has pasado por esos momentos, has sido llamado. Pero dice, todos pasamos por momentos a veces donde decimos, ¿será que Dios me llamó? ¿Será que Dios me llamó a este ministerio o no? A veces queremos desmayar, pero tenemos que aprender a seguir adelante. El líder también se renueva en su hombre interior. Para ser renovados tenemos que tener una mente abierta al Espíritu Santo y renovarnos de los viejos pensamientos. Es triste y es lamentable que hay gente dentro del liderazgo que lo que ha hecho es, perdone la expresión, no es expresión espiritual, pero lo que han hecho es bautizar sus pecados para que sus pecados luzcan como cristianos. O sea, en otras palabras, siguen con el mismo orgullo, siguen con la misma vanidad, siguen con la misma prepotencia, solo que ahora en lugar de decir yo soy el fulano de tal, de apellido de la Rosa, de allá, de no sé dónde, ahora dicen yo soy el líder y esto es para Dios y ustedes lo tienen que hacer. Eso no es un liderazgo. Un liderazgo es ser sumiso al Espíritu Santo, ser renovado al Espíritu Santo. Siempre me recuerdo yo una vez que fuimos a una charla de liderazgo y decía, el liderazgo, el buen líder es aquel que menos se mira, el que menos se ve. Aquel que siempre se ve dando órdenes y dando instrucciones, ese no es un buen líder, porque el buen líder es el que confía en la gente que está bajo de él, porque su interior se está renovando siempre. Hay líderes, le voy a decir una cosa, que tienen celos de la gente nueva. Tenemos que aprender a ser sumisos al Espíritu Santo. Luego el líder también tiene que mirar lo que no se ve. Un líder controlado por el Espíritu Santo puede ver lo que Dios está tratando de hacer dentro del liderazgo.
Está siempre en una comunión con Dios, sabiendo de que Dios tiene algo diferente, que Dios tiene algo grande. Estar en esa expectativa de que algo nuevo Dios le va a dar para cambiar el rumbo del liderazgo si el rumbo no está caminando como debe de ser. El líder siempre tiene que mostrar la fe, sabiendo de que si las cosas no se dan, Dios va a hacer algo dentro de lo que está viviendo o dentro de lo que no se ve, él puede percibir que Dios va a hacer algo. Sigamos adelante, tiene que ser un líder íntegro, que inspire confianza a sus consiervos y a quienes le siguen. Un buen líder muestra la sujeción a la palabra de Dios y es ejemplo a los demás. El buen líder no dice, bueno, mírenme a mí, yo soy así, yo soy acá. No, el buen líder es aquel que inspira a los demás, que la gente solo lo ve y la persona quiere ser como él, porque él está siendo íntegro delante de los demás. Luego dice, preséntate tú. O sea, Pablo le dice a Timoteo, preséntate tú. O sea, en otras palabras, mostrarnos como cartas abiertas, no esconder cosas a la gente, sino mostrarnos. Me recuerdo una vez que nosotros nos subimos en el carro de un líder y puso su música y se le había olvidado que había dejado unas tremendas merengue y cuando vio ya no sabía ni cómo apagarlo. A veces nosotros tenemos que presentarnos realmente como somos, realmente mostrarnos no con apariencia, sino ser ejemplo a los demás. Luego dice con una palabra sana. El buen líder siempre tiene que tener palabras de vida, no palabras de condenación. Muchas veces nosotros usamos el liderazgo para condenar a los demás, para poderlos someter a lo que nosotros decimos. Amados hermanos, tenemos que aprender a hablar palabras de vida, que la gente sienta inspiración, que la gente quiera tener ganas de involucrarse con nosotros en lugar de tratar de huir de nosotros. Yo no sé si me están entendiendo. El liderazgo tiene que hablar, el líder tiene que ser un hombre de fe, mostrar palabras de fe. No solo simplemente decir, Dios te va a sanar, Dios te va a sanar, Dios va a hacer un milagro, vas a ver que Dios va a hacer un milagro. No, oír a la persona que tiene un problema y decirle, vamos a confiar en Dios, vamos a orar juntos, vamos a clamarle a Dios y vamos a ver que Dios va a hacer la obra en tu vida. La gente que está debajo de nosotros viene porque confía en nosotros, que nosotros tenemos palabras de vida para ellos, no palabras de condenación. Hay personas que se equivocan, hay personas que fallan, pero no, eso no nos da autoridad a nosotros de ser jueces o ser dioses sobre ellos. Tenemos que aprender a restaurarlos en esas cosas a veces que han pasado. Luego dice, tienes que ser irreprochable, dar un buen testimonio ante los demás, no solo vivir de apariencias. Hay personas que viven aparentando siempre. Si es un matrimonio, van peleándose en el carro. Yo sé que ustedes no lo hacen, pero van peleándose en el carro. Ya cuando dan la vuelta en la triángulo, llegan, empiezan, amorcito, ven para acá. Te ayudo con esto, te ayudo con lo otro. Y son tan dulces y tan amables. Y eso va creando una disparidad en los hijos. Porque los hijos dicen en la iglesia son una cosa y en la casa son otra. Tenemos que ser los mismos nosotros, dar un buen ejemplo sin estar aparentando algo que no somos. Otra de las cosas que tiene que tener el liderazgo es ser seguros de sí mismo. Cuando tú te pares a predicar la palabra o a enseñar a otros, recuérdate algo. No es con tu fuerza, no son con tus palabras, no es por tu elocuencia, sino es con la presencia del Espíritu Santo que tú vas a ejercer o que tú vas a predicar. Tienes que aprender a ser seguro de ti mismo, sabiendo que el que te llamó fue Dios, que no fuiste tú el que te pusiste en el camino, sino que Dios te preparó. Tan solo una palabra puede cambiar a la gente. Una vez yo me recuerdo que oí a uno de los discípulos nuestros, ya no está, por cierto, pero él era tremendo para la enseñanza. Era excelente, muestra punto por punto, versículo por versículo. Yo decía, wow, qué tremendo.
Pero al final no había ningún resultado, no había nada. Y después me puse a investigar y entendí que esta persona lo único que hacía era copiar los mensajes. Eran excelentes, paso por paso, punto por punto, pero no había la unción del Espíritu Santo. Y me ha tocado ver a otros hombres que no tienen tanta elocuencia, pero solo dicen, sabes, Dios te ama. Y esas palabras tan sencillas llevan tanto poder que uno cae de rodillas por esas simples palabras. ¿Cómo se llama eso? Se llama unción. La unción del Espíritu Santo debe de estar sobre nosotros en todo lo que hagamos. Luego debemos de ser confiables. Debemos de asumir las pequeñas obligaciones como grandes responsabilidades. Si te dicen ve y tira la basura, hazlo excelentemente. Si dicen ve a ser ujier, hazlo excelentemente. Tienes que aprender a ser confiable porque muchas personas quieren llegar arriba sin ser fieles en lo poco. La palabra de Dios dice que Dios te pondrá en alto si tú eres fiel en lo poco. Otra de las cosas que debemos de aprender es a tener disciplina en todo lo que hagamos. Porque dice la palabra, el apóstol Pablo dijo, estamos corriendo una carrera como los que corren en el estadio. Por eso dice, yo me abstengo de todo, golpeo mi cuerpo para ponerlo en servicio de Dios. Eso se llama disciplina. Aprender nosotros a que tenemos una responsabilidad de servir a Dios y debemos de tener esa disciplina. Si dices a las 7 se empieza. No a las 7:05, no a las 7:07, no. Si es a las 7, es a las 7. Si dices que 1 hora en la célula, 1 hora se termina. No ir más allá. Amén. Porque a veces nosotros decimos, es que hay fuego. No, si te dan un horario, ahí empieza la disciplina. Luego también ser perseverante. Una persona controlada por el Espíritu Santo podrá pasar momentos difíciles, podrá pasar momentos dificultosos, pero va a perseverar, no va a parar, no va a desmayar hasta lograr lo que Dios le está diciendo. Y por último, tenemos que ser líderes reproductores. Lo que de gracia recibiste, da de gracia, dice la palabra de Dios. Debemos de fomentar la fe en los demás. Debemos una vez me preguntaron a mí, ¿qué era lo que yo quería de mi liderazgo? Yo les dije a ellos, a mis líderes, si ustedes aman a Dios como yo lo amo, todo está resuelto. Hay que enseñarles a la gente a amar a Dios, a servir a Dios, a honrar a Dios. En resumida cuenta, necesitamos la llenura del Espíritu Santo, necesitamos la presencia del Espíritu Santo, rendirnos cada día a Él para que nos dé sabiduría, para que nos dé inteligencia, para que nos dé destreza, para poder alcanzar las metas que Dios nos ha encomendado. ¿Por qué no cierras tus ojos y vamos a pedirle en unos momentos al Espíritu Santo que nos guíe? Espíritu de Dios, gracias por tu presencia. Perdónanos porque hemos ejercido a veces un liderazgo a medias. Perdónanos, Señor, porque le tenemos temor a servirte. Pero hoy queremos rendirnos a ti, Espíritu Santo, y pedirte que moldees nuestro carácter, que moldees nuestra personalidad, que transformes todo lo que somos para poder servirte y honrarte de la mejor manera como tú la mereces. Padre, yo estoy orando por cada persona que escucha esta charla. Te pido una unción sobrenatural sobre sus vidas, una pasión que se encienda sobre ellos para que el don que en ellos haya sea avivado en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Ok, perfecto. Continuamos. Ok, gracias, hermano Marvin. Continuamos. La charla siguiente se titula Formando el mejor equipo. Thank you, Willy. Formando el mejor equipo. Y aquí vamos en un segundito. Los objetivos para esta noche, o mejor dicho, el verso inicial de esta noche, perdón, thank you, Willy, dice lo siguiente. Y yo también te digo que eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Thank you. Ok, iniciamos.
Los objetivos para esta noche van a ser los siguientes. Aquí les va a poner Willy. Thank you, Willy. Dice el número 1. Reconocer los pasos que lo llevarán a conformar un equipo de 12 exitoso. Número 2. Reconocer en el ministerio de Jesús la manera en la que conformó el mejor equipo. Y número 3. Recibir en el corazón el verdadero anhelo de formar el equipo de 12. Amén. Bueno, como introducción, si estamos hablando de formar un equipo, la meta, me imagino que siempre va a ser llegar a ser ganadores, llegar a ser exitosos. Pero si la selección de cada componente de ese equipo no es la correcta, ese equipo va a llegar a ser solamente un verdadero desastre. O si vamos a suponer que tienen un buen equipo, si hay un buen equipo, pero el capitán o el líder no sabe liderar, también se convierte en un verdadero desastre. Una experiencia personal que tuve, hace muchos años atrás jugaba yo en un equipo de soccer, se llamaban precisamente los Dragones. En este equipo me invitaron a jugar y en ese equipo básicamente de 7 goles para arriba es que usted estaba hablando, pero en contra. Cada vez que íbamos a jugar nos metían de 7 a 10 goles mínimo. O sea, honestamente era solo para vergüenzas. Entonces, uno cuando entra a un equipo vas con la mente de que, bueno, aquí nos vamos a levantar y llegamos a la final. Pero cuando íbamos por varios partidos y yo veía de 7 a 10 goles en contra, digo, y 7-0, no crea que 7-1, 7-2, 7-0. Qué equipo, ¿no? Increíble. Uno dice, yo vine para ganar, no para perder. Pero bueno, eso es precisamente lo que sucede cuando no hay un buen equipo. Cuando los componentes de ese equipo no están listos, cuando llegan tarde, cuando llegan de malas, cuando no quieren hacer su parte, nos metían 7-0 como mínimo. Pero bueno, son experiencias de la vida. Y eso es como introducción. Y bueno, sin duda alguna, el mayor visionario hasta el día de hoy ha sido nuestro Señor Jesús, que nos ha mostrado cómo conformar un equipo de 12. Él ha sido el mejor que nos ha enseñado en cómo formar su equipo de 12. Y como podemos ver, Jesús se salió de lo convencional para buscar a su equipo. Él no se fue precisamente a las sinagogas, él no se fue a las mezquitas, no se fue a los lugares que precisamente se reunían los más religiosos. Él no se fue a esos lugares. Él anduvo entre su comunidad de esos días precisamente. Estuvo en diferentes lugares y buscó a sus 12. Yo solamente tome nota, no lo voy a leer. Lo puede encontrar uno de esos versos en Lucas 6:12. Usted se puede dar cuenta cómo Jesús comenzó a buscar esos 12, pero no buscó en ellos precisamente que se supieran todo lo que ya había escrito los demás a las demás personas en el pasado. No, para nada. Él buscó personas comunes, muy comunes. Y cuando leemos la palabra nos damos cuenta que hubo de todo un poco. Ahora, nosotros cuando buscamos conformar un equipo de 12, no se vaya usted a buscarlo a todas las iglesias, empezando con camino al cielo. Usted tiene que comenzar a buscar en su entorno también. Si no, sería cheating. Usted tiene que buscar en lo que está en su alrededor, con sus compañeros de trabajo, con los amigos que tuvo en el pasado. Tiene que buscarlos, no, y no escogerlos precisamente porque, número uno, tengan una buena presentación o porque sean excelentes en oratoria cuando están hablando. Usted diga, este va a ser un excelente predicador. O porque diga usted, no, este tiene muy buen carisma. Este se aprende las cosas rápido. No los escoja por eso. Nosotros vamos a escoger a ese equipo de 12 porque el espíritu da testimonio a nuestro espíritu que van a tener un corazón fiel. Por eso es que los vamos a escoger. No los escoja usted por su presentación o por las cosas físicas. Dice en la palabra del Señor que el Señor mira el corazón, no mira el exterior. Nosotros tenemos que aprender a escoger ese equipo de 12 de esa manera. Así como un alfarero toma tierra, lo convierte después en lodo como en barro y comienza a formar de la nada un excelente artefacto, un utensilio muy bueno que se puede utilizar para muchas cosas. Es el ejemplo que nos dio Jesús. Tomó personas comunes, sencillas, sin letras posiblemente, y hizo de ellas excelentes discípulos. Los comenzó a formar con cada enseñanza, con cada milagro que él hacía, los fue puliendo hasta que llegaron a ser esos discípulos que el día de hoy conocemos. Y es como nosotros tenemos que ir conformando nuestro equipo de 12, sabiendo elegir correctamente, no solamente por emociones o por el físico de las personas. Tenemos que ser más que nada guiados por el Espíritu Santo. Y aquí vamos a ver el punto número 1. Y es, Él los escogió a ellos. Jesús comenzó a seleccionar, como les decía,
a su equipo de 12 uno por uno. Y una de las enseñanzas que Jesús le daba a estas personas es precisamente que para poder edificar una casa, hay dos clases de personas. Está la primera clase de persona que busca un fundamento sólido, y dice en la palabra que en la roca. Y está la segunda clase de persona que hace su casa o edifica su casa en lo que es arena. Y en ambos usted se va a dar cuenta que el resultado se va a notar a largo plazo, no inmediatamente. Entonces, lo que está construido sobre la arena va a desvanecerse, y lo que está construido sobre la piedra va a permanecer. Y como podemos ver, el equipo de 12 que Jesús formó, no lo formó para solamente temporal, que durara unos 5 o 10 años. El equipo de 12 que nuestro Señor Jesús conformó es básicamente para que perdurara hasta los últimos días. Y usted lo puede encontrar en la palabra del Señor que está en sus manos. Si tiene ahí su Biblia o su aplicación, lo que usted tenga a la mano, usted se puede dar cuenta que eso perdura. No terminó hace 2000 años esto, no. El equipo de 12 sigue estando plasmado en estas hojas que usted tiene. Ahora vamos a leer en San Marcos, thank you, 3, 14 y 15, y dice lo siguiente: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Amén. Amén. Lo interesante de esto es que, como les decía, Jesús había elegido personas diferentes, no se fue a las iglesias o algo, o mezquitas o algo similar. Ahí podemos encontrar en la palabra que para conformar este equipo de 12 comenzó uno por uno. Y vemos el ejemplo, por ejemplo, cuando comenzó Andrés y Juan. Ellos básicamente eran seguidores de Juan el Bautista, pero después pasaron a ser seguidores de Jesús. Ellos fueron dos iniciales. Después podemos ver que Andrés buscó a su hermano, que era Simón, y lo llevó a Jesús, y Jesús le cambió el nombre a Pedro. También después Jesús halló a Felipe. Felipe llevó a Natanael. También podemos ver que más adelante vio a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo. Después llamó a Leví, que es Mateo, que estaba muy ocupado pues, haciendo sus taxes, que ya casi vienen, por cierto, prepárese usted. Ya nos van a tocar taxes, es lo que hacía Mateo. Bueno, podemos ver que Jesús fue en diferentes lugares. Y aquí lo podemos encontrar en la palabra. Para formar ese equipo de 12, no buscó los que tenían corbata, no buscó los que eran bien santurrones, como decimos hoy en día, no. Se fue a lo más común. Cobradores de impuestos, podemos ver que eran pescadores y otros más. Y vamos a pasar al punto número 2. Y dice, Él los entrenó. Él los entrenó. Gracias, William. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo de lo que había en ese momento. Podemos encontrar en la palabra que lo hizo básicamente de la tierra, que de ahí formó barro, y de ese material imperfecto, podemos decirlo, formó al ser humano y lo formó perfecto. Tiene todas sus extremidades. Su cuerpo está diseñado para básicamente que usted le ponga agua y comidita y sigue trabajando. A diferencia de una máquina, vamos a hablar de un motor que se mueve de combustión interna, de gasolina, necesita ser alimentado. En cambio, su cuerpo es muy diferente. Y Dios nos creó de esa manera. De algo imperfecto, de algo pequeño, hizo algo maravilloso. Ahora, así Jesús, cuando comenzó a entrenar a sus 12, básicamente comenzó con algo muy sencillo, ¿no? Cuando los comenzó a buscar, ¿usted qué diría? ¿Qué me puede enseñar un pescador? ¿Qué me puede enseñar esta otra persona? Si usted se pregunta, no sé cómo fue su vida pasada, pero conozco un poquito, vamos a decir, la historia de aquí de algunos hermanos, y cuando uno escucha sus testimonios, uno se diría, bueno, este hermano hace 20 años, ¿qué me podía haber enseñado de la palabra de Dios? ¿Qué consejos me podía haber dado para que mi matrimonio fuera mejor? Y cuando vemos en la palabra cómo Jesús los fue formando, cómo los fue entrenando a estas personas, que de ser personas comunes, sencillas, fue haciendo algo extraordinario en cada uno de ellos. Era excelente lo que el Señor hizo. Por ejemplo, cuando leemos la palabra podemos ver en dos personas, que era Juan y Santiago, que inclusive los llamó los hijos del trueno. Yo no sé cómo era usted, pero yo pienso que muchos de nosotros éramos tremendos. No sé, al menos en México es muy común que le pongan a las personas apodos, de acuerdo a su personalidad, así les dicen. Pero imagínense aquí, ¿por qué razones pondrían los hijos del trueno? Estos hombres eran tremendos, me imagino, ¿no? Decían, aquí estos yo no los aguanto, Señor, manda algo para que aquí ya se acabó, no más paciencia. Ahora, imagínese usted
Jesús tener que lidiar con 12. Eran diferentes personalidades, pero cada uno de ellos tenían algo especial. Por eso Jesús los había escogido. Ahora, piensen en usted. Usted y yo pienso que no hemos sido blancas palomitas. Hemos tenido un pasado que, honestamente, en lo personal en ocasiones no me da gusto contarlo. A veces lo comenta uno para edificación, no por orgullo, para nada, porque el Señor ha hecho grandes cambios en cada uno de nosotros. Y me imagino que tal vez alguno de ustedes fue también como hijo del trueno, que quería hacer pedazos todo lo que se atravesaba en su camino y que no le agradaba. Imagínense, el Señor también tuvo que lidiar con usted, tuvo que lidiar conmigo. Cuando hizo su equipo de 12, también trabajó con estos hijos. Ahora vamos a decir que hijos de Dios, ¿ah? Pero que en aquel entonces Jesús lo que hizo es mantenerlos más cerquita de ellos, porque no es porque los estuviera consintiendo, sino precisamente porque es que ellos necesitaban más trabajo. Ahora, cuando usted o cuando a mí nos toquen personas que sean hijos del trueno, que sean tremendos, no reniegue usted de ellos. No, no, para nada, para nada. Ahí va usted a tener que orar más y ayunar más. Dígale adiós a la llantita porque se va a desaparecer en los ayunos que se va a tener usted que proponer. Pero no aleje a las personas que mire usted así como tremendas, que usted diga, no, este no cambia o este no quiere. Jesús lo que hizo es mantenerlos más cerca para que ellos estuvieran viendo lo que él hacía, para que ellos estuvieran básicamente siendo esos testigos de lo que estaba pasando en ese momento. Y por ejemplo, lo podemos ver, vamos a leer este verso en San Marcos 5:37, perdón, ahí 5:36, dice lo siguiente. Pero Jesús, luego que oyó que lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Gracias. Aquí podemos ver cómo Jesús básicamente tenía estas tres personas más cerca. Básicamente lo hacía para que estas personas, como les decía, tuvieran esa enseñanza cara a cara, pudieran palpar, pudieran percibir, que pudieran recibir aquella unción de parte de Jesús. Ahora, también cuando Jesús estuvo en el huerto del Getsemaní, también ahí estuvieron estas personas. Y Jesús en un instante les dijo que lo apoyaran porque estaban, dice, solamente lo leo, en San Marcos, dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y Jesús quería que lo apoyaran en ese momento para orar. Pero ellos simplemente pues estaban cansados posiblemente y se dormían, pero ellos estaban ahí. En diferentes situaciones podemos encontrar que Jesús tenía estas personas para que fueran formadas, para que fueran moldeadas, porque uno de los básicamente lazos importantes que nosotros como líderes podemos tener es tener esa unión, esa comunión, esa cercanía con esas personas que son como un poco más rebeldes, que usted las pueda conocer, no solamente el día domingo, que están en la iglesia o el día que esté en una célula, sino que usted pueda ser parte de esas ideas, esas preocupaciones que posiblemente puedan tener, que usted sepa qué comida le gusta, que usted pueda saber qué cosas le desagradan, que usted pueda básicamente conocer a esa persona para que cuando algo usted esté notando en ello, usted pueda aconsejarle, usted pueda guiarle, usted puede estar a su lado, usted puede hacer básicamente ese apoyo que esa persona necesita, no esa crítica, sino ese apoyo para esa persona. Así como Jesús hacía con estas personas que las tenía cerca para que pudieran aprender, nosotros podemos hacer lo mismo con esas personas que van a ir siendo moldeadas poco a poco a través de nuestro ejemplo, a través de nuestro testimonio, a través de la manera como hacemos las cosas. Es importante porque muchas de las veces nosotros pensamos que con el sermón del domingo, con la charla que se da, con la charla que se da en la célula es más que suficiente. Y no. Recuérdese usted cuando estábamos en el mundo. Bueno, si usted nació en un hogar cristiano, excelente, gracias a Dios. Pero si usted nació fuera de un hogar cristiano, usted se puede recordar que cuando está uno allá afuera, a sus amigos no solamente los miraba el día de la fiesta, no. Entre semana, usted se estaba llamando, hey, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Tienes tiempo? Vente, vamos para acá. A veces, sin hacer nada, nomás llegaba uno y se juntaba con los amigos, hacía la bolita y pasaba uno hasta medianoche solo platicando. ¿De qué? No me pregunte, pero solo hablando. ¿Dónde salían tantas conversaciones? No lo sé, pero estaba uno ahí. Ahora, cuando estamos hablando de hijos del Señor, con mucha más razón, usted tiene que estar al pendiente, nosotros tenemos que estar al pendiente de esas personas que van a ser lideradas.
Y usted y yo tenemos ese gran privilegio. Es un privilegio, es un privilegio. Y le puedo decir de esta manera, es mejor estar del lado donde usted va a dar el consejo que recibirlo, porque eso quiere decir que usted está creciendo, que usted está madurando, que usted básicamente el Señor ahora lo va a utilizar, que usted va a ser un instrumento útil en manos del Señor. Vamos a pasar al siguiente punto. Gracias. Dice, Él los ayudó a enfocarse. Vamos a leer en San Juan, gracias, 17:11. Dice lo siguiente. Y ya no estoy en el mundo, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Amén. Gracias. Aquí, como podemos ver, Jesús básicamente estaba haciendo un resumen de que en el tiempo que él estuvo aquí, el enfoque principal, el enfoque que Jesús tuvo fue en ese equipo. Claro, vino, estuvo en medio de muchas personas, hizo muchos milagros, hizo muchísimas cosas mientras Jesús anduvo caminando en esta tierra. Pero su mayor enfoque estuvo en estas personas. Y básicamente en estos versos podemos encontrar que Jesús hablaba al Padre y estaba básicamente dando un resumen de cuán importante eran estos discípulos. Jesús, a pesar de que tenía multitudes en su entorno, Jesús siempre buscaba un tiempo, buscaba un espacio, buscaba ese momento especial para poder apartarse con sus discípulos y poder básicamente darles, no parábolas, sino a ellos revelarles directamente lo que estaba en su corazón. Con las multitudes era diferente. Recuerde, les hablaba en parábolas, pero con ellos era completamente diferente. Él siempre buscaba nunca perder el enfoque, siempre estar al pendiente de lo que atesoraban sus 12 discípulos en su corazón. Y como Jesús decía al final de este verso, excepto por una persona, que fue el que se perdió, que fue Judas, pero por cierto punto también era necesario para que se cumpliese la palabra. Pero Jesús siempre estuvo al pendiente de lo que sus 12 estaban atesorando en su corazón. Siempre estuvo al pendiente y su enfoque estuvo en ellos. ¿Por qué razón? Porque las multitudes que estaban en su entorno, vamos a hablar del momento que fueron alimentados los 5,000, comieron, se saciaron, estuvieron a gusto, después se fueron a sus hogares, se fueron a sus labores, se fueron a sus vidas cotidianas, pero el equipo que permaneció siempre fue el equipo de 12 que Jesús conformó. Entonces, nuestro enfoque tiene que estar básicamente también en ese equipo que vamos a estar formando. Yo sé que todos tenemos ocupaciones. Usted, así como yo, tenemos cosas cotidianas, como un trabajo en el cual todos los días asistimos, tenemos una familia, tenemos ciertas ocupaciones, pasatiempos y muchas cosas más. Pero nunca pierda usted su enfoque, nunca le vaya usted a dar otras prioridades. Número uno, otras cosas. Número uno va a ser al Señor. Número uno va a ser a su obra. Número uno va a ser conformar ese equipo, guardar ese equipo, preocuparse por ese equipo, trabajar en ese equipo que el Señor le va a confiar a usted. Vamos al siguiente punto. Gracias. Él invirtió en ellos. Y en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5 al 8, dice lo siguiente. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Amén. Para poder ganar, estoy seguro que usted ya sabe esto, para poder ganar, claro, hay que invertir. Y eso fue precisamente lo que Jesús hizo, lo que hizo con sus discípulos. Jesús renunció a todo. ¿Quién es Jesús? Hijo de Dios. Básicamente renunció a la honra, renunció a la gloria, renunció a ese trono para venir a este mundo, a hacerse ser humano. Yo no sé si usted se ha enfermado.
Yo no sé si usted ha pasado noches que no ha podido dormir. Yo no sé si usted ha pasado momentos difíciles o momentos contentos, yo no lo sé, pero como seres humanos estamos expuestos al frío, al calor, al dolor, preocupaciones, lloro, alegrías y todo lo que un ser humano pasa. Ahora, siendo Jesús el gran yo soy, el todopoderoso, siendo el Señor, se hizo ser humano, se hizo pequeñito, se hizo frágil como usted y como yo, con carne y con hueso. Básicamente renunció a todo para invertir, para invertir en cada uno de nosotros, pero en aquel entonces para invertir en sus discípulos. ¿Por qué razón? Porque esos discípulos, cuando el Señor ya no estuviera, cuando Jesús ya no estuviera, ellos iban a encargarse de pasar las buenas nuevas, de pasar ese mensaje de salvación, de pasar lo que sucedió en la cruz del Calvario, de pasar ese mensaje. Ahora, cada uno de esos 12 iban a dar testimonio de lo que Jesús hizo, de lo que sucedió, por qué bajó del cielo a esta tierra. Entonces, invertir es clave en todo esto. Muchas de las veces queremos obtener ganancia sin invertir. Y claro, si usted va a trabajar 40 horas, déjeme decirle, no le van a pagar 50, le van a pagar 40 horas. Si usted no va a trabajar, le van a decir, tal vez ya no tienes trabajo. Por eso, en lo espiritual, si usted quiere ganar, tiene que invertir. Tiene que invertir de su persona, tiene que invertir de su tiempo, tiene que invertir de su oración, tiene que invertir de su ayuno por esas almas, por esas personitas, por ese equipo que usted va a estar básicamente liderando, que el Señor le ha confiado. Así como vemos en la palabra, Jesús nos dio el perfecto ejemplo. Jesús renunció a todo para poder invertir en ese equipo de 12. Pasamos al siguiente punto. Él abrió sus ojos. El Señor sacó de sus pequeñas ciudades a cada uno de sus discípulos, de donde habitaban y tenían sus vidas comunes, para básicamente hacerlos visionarios, para que ellos pudieran pensar en naciones enteras, para que no pensaran en pequeño, para que no pensaran en un pequeño pueblo, en una pequeña comunidad, sino que pensaran en naciones. Y la mejor manera de poder impactar básicamente a una nación, a una gran comunidad, es con una visión estratégica, una visión estratégica. Y aquí, si leemos en Corintios 9, versículos 16 al 17, dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciara el evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Amén. Aquí podemos ver a Pablo. Pablo, cómo es que este hombre que básicamente asolaba las iglesias? Cuando andaba Pablo, la gente temblaba. Ahí viene Pablo, córranle que te alcanza. Si no huyes, te van a meter a la cárcel, te van a dar tu buena sacudida. Todos salían huyendo porque venía este hombre. Ahora, ¿cómo es que este hombre que era tan tremendo, ahora estaba diciendo estas palabras? ¿Cómo es que estaba mencionando esto? Ay de mí si no anunciara el evangelio. Ay de mí. Ahora, cómo es que yo podemos lograr que aquella persona que usted conoce, aquel que le encanta el 24 de coronas, aquel que es bien fiestero, aquel que es bien mal hablado, aquel que dice que no quiere saber nada del Señor, aquel que tiene ideas bien contrarias, aquel que no sabe si es hombre o mujer, o aquella que no sabe si es mujer o hombre? ¿Cómo podemos hacer que estas personas puedan decir estas palabras? Ay de mí si no anunciara el evangelio. Retrocedemos un poquito el cassette y podemos recordar que para que este hombre tuviera este tremendo cambio, podemos ver que tuvo que tener un encuentro con Jesús, así como usted lo tuvo, así como nosotros lo hemos tenido. Un encuentro donde básicamente nuestras vidas son transformadas, son cambiadas. Nosotros tenemos ese privilegio de poder ayudar a estas personas para que tengan ese encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Recuerde, cuando Pablo iba a Damasco, si no me equivoco, fue confrontado, fue derribado de su, vamos a decirle, de su Ferrari, donde iba en su Ferrari, tuvo que ser derribado donde estaba, tuvo que quedarse ciego, para poder básicamente recapacitar de lo que estaba haciendo estaba mal, para cuando él abriera sus ojos, su vida fuera transformada.
su vida fuera completamente cambiada. Gracias a Dios porque nosotros hemos abierto los ojos. Ahora podemos decir, ay de mí si no anunciara yo el evangelio. Pero antes usted decía, no, ni loco entro a esa iglesia. Hay que vayan ellos y después voy yo. Ya cuando sea más viejito, yo voy a llegar. Gracias a Dios que ya llegó usted. Ahora, hay de nosotros si no anunciamos el evangelio. Y ahora nosotros tenemos ese gran privilegio de poder ayudar a estas personas para que ellos abran sus ojos, para que ellos puedan llegar a ser esos discípulos y que estas personas puedan pasar ese mensaje. Y es como vamos a ir conformando ese equipo de 12. Alguien nos habló a nosotros. Alguien se tomó el tiempo de formarnos a nosotros. Ahora nosotros nos vamos a tomar el tiempo y el privilegio de poder hacer lo mismo con otras personas. Y como decía Pablo, ay de mí si no anunciara el evangelio. Y pasamos al siguiente punto. Gracias. Él los hizo pescadores de hombres. Vamos a leer el verso que es a Josué 1:9. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Gracias. Pescadores de hombres. Yo no sé, bueno, voy a dar mi punto de vista de hace muchos años. Cuando uno era soltero, cuando uno no conocía del Señor, dice uno, a donde pongo el ojo, pongo la bala. Era uno pescador cuando ibas a un lugar y uno estaba buscando una novia. Ahora cuando estamos en el camino del Señor, usted tiene que ser básicamente activo, tiene que ser chispa. También donde usted ponga el ojo, ore por esa persona. Sea esforzado, sea valiente, no tema ni desmaye. ¿Por qué razón es que le fue dicha esta palabra a Josué? Porque muchas de las veces el formar un equipo, el liderar un equipo, liderar a unas personas no es fácil. Son personas, tienen emociones, tienen pensamientos, tienen ideas, tienen familia, tienen trabajo, tienen preocupaciones, tienen viles y muchas cosas más de las vidas cotidianas. Y nosotros tenemos que ser esforzados, tenemos que ser valientes para poder discipular a estas personas, para guiarles, para enseñarles cuán hermoso es recibir a nuestro Señor Jesús en el corazón y ser parte de ese equipo de 12, ser parte de eso, de ser ese equipo de discípulos. Y cada uno de nosotros tenemos ese gran privilegio. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo con cada persona que tú invitarás. Amén. Entonces, para finalizar, vamos a hacer una oración. ¿Okay? Padre, te damos gracias en esta noche porque nos das el gran privilegio de poder estar juntos. Tal vez, Señor, sea a través de unas pantallas, pero mi Dios, tu presencia es exactamente la misma que cuando estábamos en la iglesia. Tu presencia es la misma aquí en Commerce, en cualquier otra ciudad, Señor. Te damos gracias por eso. Y en esta noche, mi Dios, esta palabra que hemos recibido, que dio nuestro hermano Marvin, esta palabra, Señor, que ha sido dada, te pedimos, mi Dios, que nos ayudes a recibirla en nuestro corazón, que la podamos atesorar y ponerla en práctica, para que podamos ser no oidores solamente, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús, seremos exactamente lo que le dijiste a José, valientes y esforzados, y todo sea para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado.